¿Quién da testimonio de una persona de Ravash? Está escrito en el Zohar Shoftim. Es una mitzvah, un precepto, testificar en el tribunal, de manera que su amigo no pierda dinero por causa que él no está testificando. Por eso, los autores de la Mishnah dijeron, ¿quién da testimonio de una persona? Las paredes de su casa. ¿Cuál es el significado de las paredes de su casa? Estas son las paredes de su corazón, como está escrito. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Los autores de la Mishnah afirmaron que esto nos enseña que Ezequías rezó desde las paredes de su corazón. Aún más, los habitantes de su casa dan testimonio de él. Los habitantes de su casa son sus 248 órganos, ya que el cuerpo es llamado casa. Esto es lo que los autores de la Mishnah afirmaron. Al malvado, sus pecados están grabados en sus huesos. De la misma manera, al justo, sus méritos ya le fueron grabados en sus huesos. Esta es la razón por la que el rey David dijo, todos mis huesos dirán. Pero, ¿por qué los pecados están grabados en los huesos más que en la carne, los tendones y la piel? Esto es porque los huesos son blancos y la escritura está en negro y es visible desde lo blanco. Es como la Torah, que es blanca por dentro, es decir, el pergamino, y negra desde fuera, es decir, la tinta. Negro y blanco son oscuridad y luz. Y más aún, el cuerpo está destinado a incorporarse sobre sus huesos. Así que los pecados y méritos están grabados en sus huesos. Si es recompensado, el cuerpo se incorporará sobre sus huesos. Si no es recompensado, no se incorporará y no tendrá la resurrección de los muertos. Hasta aquí sus palabras. Debemos entender que el sagrado Zohar interpreta que una persona debe testificar ante un tribunal para que su amigo no pierda dinero. Esto es lo interpretado en el trabajo del Creador. Así, debemos entender cuál es la demanda que Él está exigiendo y a quién se la está exigiendo. Y para que sea digno y tenga credibilidad, una persona debe dar testimonio. En el trabajo del Creador, una persona exige del Creador que le dé lo que quiere del Creador. Así, para demostrar que su argumento es verdadero, ¿no sabe el Creador si una persona está diciendo la verdad o no? Sin embargo, si una persona testifica, entonces sabe que su argumento es verdadero. Más aún, ¿cómo pueden confiar en la persona si testifica para sí misma? Y debemos entender además por qué el testimonio debe ser desde las paredes de su corazón, ya que él aporta evidencia del significado de paredes de su casa, de Ezequías en las palabras. Entonces Ezequías giró su rostro hacia la pared, que interpretamos que significaba las paredes de su corazón. Así, aquí el testimonio de una persona también debería ser desde las paredes de su corazón. Sin embargo, se sabe que el testimonio debe ser desde su boca, como nuestros sabios dijeron, desde sus bocas, no desde sus escritos. Y aquí dice que debe ser desde las paredes de su corazón y no desde la boca. Deberíamos entender también por qué dice, esto es lo que los autores de la Mishnah afirmaron,
Al malvado sus pecados son grabados en sus huesos, y de la misma manera, al justo, sus méritos se le graban en sus huesos. Pero, ¿están los pecados y los méritos grabados en los huesos corporales? ¿Cómo asuntos espirituales como los pecados y las mitzvot están grabados en los huesos? Y es aún más difícil entender su respuesta. Esto es porque los huesos son blancos y la escritura en negro es visible desde lo blanco. Además, deberíamos entender por qué dice, y más aún, el cuerpo está destinado a incorporarse sobre sus huesos. ¿Por qué dice en particular sobre sus huesos? Es decir, que depende de sus huesos si es resucitado o no. Para entender lo antes dicho sobre el trabajo, debemos recordar la conocida regla que dice, no hay luz sin vasija. Es decir, que es imposible recibir cualquier llenado si no hay un hueco y una carencia allí donde el llenado puede entrar. Al igual que una persona no puede disfrutar de un banquete si no tiene hambre, es más, el grado del placer de comer se mide según el nivel de carencia que tiene para con el banquete. De aquí se deduce que, cuando uno no siente ninguna carencia, no hay esperanza de que se sienta placer, de que se tenga la habilidad de recibirlo, ya que no hay espacio para recibir ningún llenado. Se deduce que cuando hablamos del orden del trabajo, cuando una persona comienza a entrar al interior del trabajo, es decir, cuando desea realizar la labor sagrada, con el fin de otorgar placer a su hacedor, de acuerdo a la regla antes mencionada, debe tener una necesidad por ello. Sentir que necesita otorgar al Creador. Y podemos decir que Él tiene una vasija, según el grado de su necesidad de dar al Creador. Y el llenado, para esa vasija, ocurre mientras Él otorga al Creador, es decir, cuando desea aportar satisfacción al Creador, lo que significa que el cuerpo ya está de acuerdo con otorgar al Creador. Como el individuo nació con una naturaleza para la recepción y no para el otorgamiento, si uno desea dedicarse al otorgamiento, el cuerpo ciertamente se resistirá. Y si una persona desea ocuparse del otorgamiento, es decir, que tiene un deseo de obtener una vasija, esta vasija, y una vasija significa deseo y carencia, entonces el cuerpo inmediatamente llega y pregunta, ¿por qué quieres cambiar la naturaleza en la que fuiste creado? ¿Cuál es la carencia en la que sientes que esto te hace falta? ¿Estás seguro al 100% de que entiendes que necesitas trabajar para otorgar? Mira cómo hace el trabajo sagrado la mayoría. No son meticulosos con lo que hacen. En otras palabras, en su dedicación a la Torah y las mitzvot, ellos observan principalmente que el acto sea adecuado, con todas sus precisiones y detalles, pero no la intención. Ellos dicen, ciertamente hacemos lo que podemos. No ponen ninguna atención en la intención, porque dicen que el trabajo lishma, en beneficio de la Torá, pertenece a unos pocos elegidos y no a todos.
De ahí se deduce que el cuerpo, que llega y hace sus preguntas, probablemente está preguntando sobre un tema importante. Y como no se le está dando una respuesta satisfactoria, esto no le permite a la persona tener pensamientos del deseo de otorgar, ya que tiene razón, porque no hay luz sin una vasija. En otras palabras, si no sientes la necesidad de ocuparte del otorgamiento, ¿por qué estás armando tanto escándalo? Así que primero le dice, dame esta necesidad, la necesidad de otorgar, y después hablamos. Pero, de acuerdo a lo dicho antes, la necesidad por ese deseo debe estar presente, es decir, que debe atormentarse por no ser capaz de otorgar. Así, pues, como no tiene ninguna vasija, ciertamente no se le puede conceder la luz, es decir, el llenado. Por lo tanto, una persona debe tratar de tener una gran carencia en cuanto a qué es incapaz de otorgar al Creador. Y se sabe que una carencia viene determinada por la sensación de sufrimiento que siente a causa de esta carencia. De otra manera, aun cuando no tiene lo que está pidiendo, todavía no es considerada una carencia, porque una carencia real se mide por el dolor que siente por no tener. De otra manera, son solo palabras huecas. Ahora podemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Amar al Señor su Dios y servirlo con todos sus corazones. ¿Cuál es el trabajo del corazón? Es una plegaria. Debemos entender por qué extendieron la plegaria más allá de su significado simple. Normalmente, cuando uno quiere que otra persona le dé algo, se lo pide verbalmente, como está escrito. Porque tú escuchas la plegaria de cada boca, entonces, ¿por qué dijeron que a una plegaria se le llama el trabajo del corazón? Dijimos antes que una plegaria es denominada una carencia, y Él quiere que su carencia sea llenada. Y aún así, ninguna carencia es sentida en la boca de una persona. Por el contrario, todas las sensaciones del hombre son sentidas en el corazón. Por eso, si una persona no siente una carencia en su corazón, lo que expresa en su boca no cuenta para nada. De manera que podríamos decir que, verdaderamente, necesita lo que está pidiendo con su boca. Esto es así porque el llenado que está pidiendo debe entrar a un lugar de carencia, el cual es el corazón. Por ello, nuestros sabios dijeron que una plegaria debe ser desde el fondo del corazón, es decir, que el corazón, por entero, sentirá la carencia de lo que está pidiendo. Se sabe que la luz y la vasija se llaman carencia y llenado o satisfacción. Asociamos la luz, que es el llenado, al Creador, y la vasija, que es la carencia, la relacionamos a los creados. Así, una persona debe preparar la vasija de manera que el Creador vierta la abundancia allí, o no habrá espacio para la abundancia. Por esta razón, cuando una persona pide al Creador que lo ayude para poder dirigir sus acciones hacia el otorgamiento, el cuerpo viene y le pregunta, ¿por qué estás rezando esta plegaria? ¿De qué careces sin ello? Por esta razón debemos estudiar e investigar los libros que hablan sobre la necesidad del trabajo de otorgamiento, hasta que una persona entienda y sienta que si no tiene esa vasija, no será capaz de acceder en la Kedusha. La persona no debe mirar a la mayoría que dice que lo más importante es el acto y que aquí es hacia dónde debe ir toda la fuerza, que los actos de las mitzvot y el establecimiento de la Torah, lo que actualmente realizamos es suficiente para nosotros. En cambio,
debe llevar a cabo cada acto de la Torah y las mitzvot para conducirlo hacia la intención de otorgar. Más adelante, cuando tiene una comprensión completa de cuánto necesita comprometerse con el propósito de otorgar, y siente dolor y sufrimiento al no tener esta fuerza, entonces se considera que ya tiene algo por lo que orar, por trabajar en el corazón, ya que el corazón siente lo que necesita. De esta plegaria llega la respuesta a la plegaria. Significa que se le da esta fuerza desde arriba, de manera que sea capaz de tener la intención con el propósito de otorgar, porque entonces él ya tiene la luz y la vasija. Sin embargo, ¿qué podemos hacer si después de todos los esfuerzos que ha hecho, aún no siente una carencia por no ser capaz de otorgar en forma de dolor y sufrimiento? La solución es pedirle al Creador que le dé la vasija llamada una carencia por no sentir, ya que Él está en un estado de inconsciencia, o sea que no siente ningún dolor por no ser capaz de otorgar. Esto se deduce que si puede lamentarse y sentir dolor, pero no tener la carencia, es decir, por no sentir cuán alejado está de la Kedushá, que él es completamente mundano y que no entiende que la vida que está viviendo, al querer satisfacer sus necesidades corporales, no es más importante que la de cualquier otro animal que ve y que si prestara atención en ver cuál similar es a ellos en todas sus aspiraciones, vería que la única diferencia sería la astucia humana y su habilidad de explotar a otros, mientras que los animales no son lo suficientemente listos para explotar a otros. Algunas veces, aun cuando ve que está estudiando la Torah y observando las mitzvot, no puede recordar, mientras observa las mitzvot o mientras estudia la Torah, que debe obtener conexión con el Creador al ocuparse de la Torah y mitzvot. Es como si fueran cosas separadas. La Torah y las mitzvot son una cosa y el Creador es otra. Y si se lamenta por no tener ninguna sensación de carencia, de que es como los animales, a esto también se le llama trabajo en el corazón y una plegaria. Significa que gracias a esta carencia, ya dispone de un lugar en el cual recibir el llenado del Creador, de darle la sensación de carencia, que es la vasija que el Creador llena con su llenado. Ahora podemos entender lo que preguntaron acerca de por qué una plegaria está en el corazón y no en la boca. Es porque una plegaria se llama una carencia y no puede no puede decirse que él tenga una carencia en la boca. Más bien, la carencia es una sensación en el corazón. Ahora, deberíamos explicar por qué preguntamos sobre lo escrito, que los méritos y los pecados se graban en los huesos y si él puede o no resucitar a partir de los huesos. El Zohar compara los huesos que son blancos a la Torá, que es negro sobre blanco, donde el negro es la oscuridad y el blanco es la luz. Debemos explicar el significado de que los huesos sean blancos. Por eso, los méritos y los pecados se escriben sobre ellos, ya que, en lo que respecta al trabajo del Creador, debe interpretarse que una persona que se ocupa en la Torah y las mitzvot es llamada etzem, hueso y también esencia.
La parte principal de la Torá y las mitzvot es considerada blanco, ya que algo en lo que no hay carencia es llamado blanco. Y como no hay nada que añadir a las acciones que esa persona hace, porque está dicho sobre esto, no añadirás ni sustraerás. Así su ocupación en la Torá es denominada huesos. Son blancos porque los méritos y los pecados de una persona están grabados en ellos. Sin embargo, si una persona critica sus propias acciones y busca la razón en la cual funda sus cimientos, es decir, la razón que lo obliga a ocuparse en la Torah y las mitzvot, su intención al hacer sus obras, si acaso él intenta ver si está haciendo esas obras verdaderamente por el Creador, para otorgar contento a su Hacedor, entonces puede ver la verdad, que está dentro de la naturaleza en la que nació, llamada a recibir para recibir, y no quiere dedicarse a la Torah y las mitzvot sin ninguna recompensa. Y la verdadera razón por la que uno no puede salir de su naturaleza es que no ve la necesidad de ello. Así que tendría que cambiar la naturaleza que fue grabada en él, que se llama amor propio, y asumir el amor a los demás para lograr el amor al Creador. Esto es así porque una persona siente que le falta el amor del entorno, es decir, que su familia lo amará y las personas de su pueblo, etc. Pero, ¿qué ganará por amar al Creador? Además, ¿qué ganaría si amara a sus amigos? Después de todo, siempre está evaluando la ganancia en relación al amor propio. Así que, ¿cómo puede salir de ese amor? Y si se pregunta a sí mismo por qué está observando la Torah y las mitzvot en acciones y es meticuloso acerca de todas sus precisiones y detalles, entonces se responde que recibió fe a través de la educación. En la educación comienzas a guiar a una persona para ocuparse de la Torah y las mitzvot en lo lishma, es decir, no en su beneficio. Como dice Maimónides, al final de Hilihot Teshuvah, de allí se deduce que ha asumido el creer en el Creador, que trabajará en la labor sagrada y que, a cambio, recibirá recompensa en este mundo y en el siguiente. Por eso se le dice a una persona que el trabajo real es creer en el Creador, quien nos da la Torah y las mitzvot para observarlas, y mediante eso lograremos la equivalencia de forma llamada adhesión con el Creador. Significa que uno debe salir del amor propio y tomar la responsabilidad del amor a los demás. Y en el grado en el que sale del amor propio, en ese mismo grado puede ser recompensado con la fe completa. De otra manera, se separa. Como dice en el comentario Sulam, es una ley que el creado no puede recibir daño de forma directa de él, porque si el creado lo percibe a él como haciéndole mal, eso sería dañar su gloria, ya que no corresponde con el operador perfecto. Así, cuando la persona se siente mal, en el mismo grado se encuentra en herejía de su providencia sobre ella y el operador se oculta de él, lo cual es el castigo más grande en el mundo. Si una persona hace introspección y reconoce la verdad de que la Torah y las mitzvot deben ser para el Creador,
La persona siente cuán alejada está de la verdad y el escrutinio le conduce al dolor y al sufrimiento, marchando constantemente en el camino equivocado, en vez de ser llamado sirviente del Creador. Más bien, todo su trabajo es por su propio beneficio, lo que se llama trabajar para sí mismo, que es el modo de los animales, pero es inapropiado para el grado del hablante. De esto se deduce que, a través de esos sufrimientos, él recibe una vasija, es decir, una carencia. Y como ve que es incapaz de salir del amor propio por sí mismo, porque no tiene la fuerza para ir en contra de la naturaleza, la solución es pedir al Creador que lo ayude. Como dijeron nuestros sabios, aquel que viene a ser purificado es asistido. De ello resulta que, entonces, tiene espacio para llenar la carencia, ya que no hay luz sin una vasija. Esto saca a colación la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Qué puede hacer la persona si, aunque entiende que vale la pena trabajar para otorgar, aún no siente el dolor y el sufrimiento de no ser capaz de aspirar hacia el propósito de otorgar? En ese caso, debe saber que esto no significa que tiene fe completa en el Creador y solamente no puede aspirar al propósito de otorgar. Debe saber que carece de fe completa, ya que, cuando tiene fe total en el Creador, hay una ley en la naturaleza que dice que el pequeño se anula ante el grande. Así, si verdaderamente tuviera fe total en la grandeza del Creador, sería anulado ante el Creador de forma natural y desearía servirle a Él sin ninguna recompensa. Por lo tanto, resulta que no hay un defecto aquí, porque no puede imponerse sobre la naturaleza, sino que ahí hay una falta de fe total, aunque tenga fe. La evidencia de ello es que está observando la Torah y las mitzvot. Sin embargo, no es fe completa tal como ella debería ser. En otras palabras, la plenitud total es creer en su grandeza. Y si la persona desea saber si tiene fe completa, puede observar cuánto está dispuesta a trabajar para otorgar y en qué grado se anula el cuerpo ante el Creador. En otras palabras, la incapacidad de una persona para trabajar para otorgar es la carencia. Pero hay una carencia más grande aquí, que es la falta de la fe completa, y esta es la principal. Pero, ¿qué puede hacer la persona si incluso cuando ve que le falta la fe completa, esa carencia aún no le produce dolor y sufrimiento por ser incompleta? La razón verdadera es que ella está mirando a la mayoría y ve que son personas importantes, de influencia y estatus, y no es evidente que carezcan de fe completa. Porque cuando hablamos con esas personas, nos dicen que esto es solo para unos pocos elegidos, lo cual es su bien conocido punto de vista. Esta es la gran división que llega a ser una barrera para una persona, deteniendo su progreso sobre el camino correcto. Esta es la razón por la que necesitamos un entorno, es decir, un grupo de personas en el que todas tengan la opinión de que deben que deben lograr la fe completa. Esto es lo único que puede salvar a una persona de los puntos de vista de la mayoría. En ese momento, todos refuerzan a todos los demás para anhelar el lograr fe completa y que Él pueda otorgar satisfacción al Creador
y que ésta sea su única aspiración. Sin embargo, esto no concluye la solución para lograr una carencia de la fe completa. En cambio, uno debe esforzarse en acciones más de lo que él está acostumbrado, tanto en cantidad como en calidad. Y el cuerpo ciertamente se resistirá y preguntará, ¿cómo es que hoy es diferente de otros días? Y él responderá, estoy imaginándome cómo un sirviente del Creador, cómo serviría al Creador si tuviera fe completa. Por eso quiero servirle a Él al mismo ritmo que si ya hubiera sido recompensado con la fe completa. Esto crea en él una carencia y dolor por no tener fe completa, ya que la resistencia del cuerpo le provoca tener una necesidad de fe completa. Pero, ciertamente, esto se dice de manera específica cuando él va contra el cuerpo en coacción, o sea, que trabaja con el cuerpo no de acuerdo a su voluntad. Se deduce que estas dos acciones, tanto él trabajando más de lo que está acostumbrado, como la resistencia del cuerpo, le provocan la necesidad de la fe completa. Solo entonces se forma una vasija en él, de manera que, después, la luz se vista en esta, ya que ahora tiene lugar en su corazón para la plegaria, es decir, un lugar de carencia. Y entonces el Creador, que escucha una plegaria, le da la luz de la fe, por lo cual puede servir al Rey, no con el fin de ser recompensado. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca del significado de los méritos y pecados que son grabados en los huesos. Hueso se refiere a la esencia del asunto, refiriéndose a la Torah y las mitzvot que está observando. Se considera que se nos entregó ello para observarlo en la acción, y no hay nada que añadir a eso. Como está escrito, no debes añadir ni sustraer. Y sobre esas acciones, los pecados y méritos son grabados. Es decir, que si él desea andar en el camino de la verdad y critica sus propias acciones, si son con la intención de otorgar o no, y es un hombre que ama la verdad y no está interesado en lo que hacen los otros, sino que quiere saber si está ocupado en la Torah y las mitzvot lishma, en su beneficio, o es todo para sí mismo, entonces ve que está inmerso en el amor propio y que no puede salir de ahí por sí mismo. Entonces grita para que el Creador le ayude a salir del amor propio y ser recompensado con el amor al prójimo y el amor al Creador. Y el Señor está cerca de todos los que lo llaman de verdad, por eso es recompensado con adhesión con el Creador. Resulta entonces que los méritos están grabados en sus huesos, es decir, que la Torah y las mitzvot que observó se llaman blanco, ya que en términos de acciones todo es blanco, es decir, positivo, y no hay nada que añadir a ellos. Pero luego que realizó una crítica, vio que la intención era incorrecta y vio que hay oscuridad en ellos, porque está separado y no tiene adhesión, llamada equivalencia de forma. Es decir, que hará todo con el fin de otorgar, sino que está bajo el control de amor propio. Así pues, él tiene oscuridad que yace sobre el blanco, que son los huesos blancos, como está escrito en las palabras del Zohar. Significa que ve oscuridad que yace sobre la Torah y las mitzvot que llevó a cabo, lo cual es el discernimiento de estar separado de la luz, ya que la luz es otorgamiento, mientras que él hace todo con el fin de recibir.
él no puede hacer nada, excepto lo que le concierne al amor propio. De esto se deduce que sus huesos, es decir, la Torah y las mitzvot, en su aspecto práctico son blancas, que significa que no hay carencias en el acto y que no puede agregar nada más. Pero, a través de la crítica que él aplica a este blanco, él ve que ahí hay oscuridad. Y si pone atención en corregirlo, porque le causa dolor y sufrimiento encontrarse en la oscuridad, le reza al Creador para que lo ayude a salir del amor propio. Y mediante esto, luego, será recompensado con adherirse al Creador. A esto se le llama, al justo, sus méritos están grabados en sus huesos. Es decir, que su crítica a sus huesos blancos le causó ser recompensado con la resurrección de los muertos, ya que los malvados en sus vidas son llamados muertos, ya que están separados de la vida de vidas. Así, cuando son recompensados con adherirse al Creador, se considera que han sido recompensados con la resurrección de los muertos. Pero un malvado, sus pecados son grabados en sus huesos, ya que un malvado es uno que aún está inmerso en el amor propio. Y al justo se le llama bueno, y bueno se denomina otorgamiento, como está escrito. Mi corazón rebosa algo bueno. Dirijo mi canto al Rey. En otras palabras, ¿qué es algo bueno? Es como cuando uno dice, mi trabajo es para el Rey. Es decir, que todas sus acciones son para el Creador y no para su propio bien. Por eso, el ojo misericordioso será bendito. Por eso, se trata de aquellos que mantienen la Torah y las mitzvot en su forma práctica, lo que es considerado el etzem o huesos, ya que la Torah y las mitzvot fueron dados de boca del Creador para ser implementadas. A esto se le llama blancas, ya que las acciones no tienen carencias, como está escrito. No debes agregar ni sustraer. Pero por eso sus huesos son blancos y sus pecados están grabados en sus huesos, que son blancos, porque él no realizó una crítica en sus acciones, sino si son o no para otorgar, y confió en la mayoría y en cómo ellos observan la Torah y las mitzvot. Y ellos dicen que trabajar para el bien del Creador es un trabajo que corresponde a unos pocos elegidos, y no todos deben emprender este camino de estar preocupados de que su trabajo sea con el fin de otorgar. Esto se le llama el punto de vista de los dueños, pero el punto de vista de la Torah es distinto. Se sabe que el punto de vista de los dueños es opuesto al punto de vista de la Torah, ya que el punto de vista de los dueños es que cuando alguien se ocupa de la Torah y las mitzvot, sus posesiones crecen y se expanden, o sea que se convierte en un dueño de mayor grado. En otras palabras, todo lo que hace va hacia el amor propio. Pero la visión de la Torah es como nuestros sabios dijeron acerca del verso. Cuando un hombre muere en una tienda, ellos dijeron, la Torah existe solo en alguien que está dispuesto a morir por ella. Significa que se expone a sí mismo a la muerte. Es decir, que es el amor propio lo que expone a la muerte. Así, él no tiene posesiones, porque no hay dueño con el que relacionar dichas posesiones,
ya que su único objetivo es otorgar y no recibir. Así pues, él anula su yo. De esto se deduce que un malvado, sus pecados son grabados en sus huesos, lo que significa que no caminó por el sendero de la Torá, ya que la Torá se llama negro sobre blanco, como dice el Zohar, que por eso sus méritos son grabados en sus huesos. Porque los huesos son blancos y una escritura una escritura en negro es visible solo desde el blanco. Como en la Torá, es decir, si hay blanco, si observa la Torá y las mitzvot, puede decirse que él es como la Torá, que tiene negro sobre blanco. Entonces, está tratando de lograr adhesión o permanece con los huesos blancos y no escribe nada sobre ellos. Por eso se llama malvado, porque sus iniquidades están grabadas en sus huesos. Pero aquellos que no tienen blanco en ellos, que no tienen la Torá y las mitzvot prácticas, no pertenecen al discernimiento de malvados. Más bien, pertenecen al discernimiento de animales.